Lo habíamos anunciado, ya lo ven en pantalla, Claudio Fuentes, profesor titular académico de la UDP. Muchos pergaminos que resumimos solo en esa breve presentación. Está bien. Claudio, gracias por estar con nosotros en la mesa de Muchas Tolerancia gracias a Cero ustedes. para ayudarnos a reflexionar, a pensar. Y comienza Paula Escobar. Claudio, muy interesante la nueva encuesta ICS-UDP que van haciendo cada mes. Quiero partir preguntándote de todo lo que ustedes preguntaron en esta encuesta, que tenía que ver con los privilegios, las injusticias, la falta de meritocracia. ¿Qué fue lo que más te sorprendió como panorama de Chile previo a la elección? Y la segunda pregunta es, ¿tú crees que la elección ya está? Porque hay una cierta estabilidad, digamos, en las tres personas que van rankeando más adelante, y también hay una cierta estabilidad en que los dos primeros lugares se los están alternando Kast y Matei, Kast y Jara, y en el tercer lugar aparece Matei. Incluso en ICS-UDP aparece más bajo que en otras encuestas, solo con un 12%. Ay, a ver, muchas preguntas en una, pero déjame partir con lo que más me llamó la atención respecto a la encuesta. Esta encuesta primero es un equipo que estamos trabajando en ella. A ver, yo partiría con un tema que creo que es bien relevante para una discusión más sustantiva sobre la democracia. La promesa de la democracia liberal está centrada en dos premisas. Uno, el mérito, es decir, que el mérito nos va a llevar a la satisfacción de las necesidades y las oportunidades, y segundo, la igualdad ante la ley. Y en esta encuesta lo que se muestra, particularmente el tema del mérito, que con otros colegas hemos hablado, con Gabriel Otero y otras personas que nos han contactado para ver que el dato sobre esta sensación de que el mérito no es hoy día un mecanismo de ascenso social, y que son los contactos, la familia de origen. Los pitutos, los dice, aparece ahí tal pitutos, cual en la etcétera. encuesta, ¿no? Eso aparece mucho más intensificado ahora que en el pasado en otras encuestas. Entonces, ese es un elemento que nos llamó poderosamente la atención y que rompe básicamente la promesa de la democracia liberal, como la entendemos en los últimos 35 años, y que tiene que ver con eso, o sea, con que haya igualdad ante la ley. Toda la crítica al sistema de justicia es brutal, o sea, a mí me llamó mucho la atención. Y segundo, esta idea de que los privilegios predominan respecto del mérito. Ahora, ¿Está cerrada la elección? O sea, ¿está más o la menos segunda, consolidada? ¿Sí? claro, la segunda pregunta que me hace... Claro, porque ustedes también en cada mes preguntan por las candidaturas presidenciales. Nosotros no queremos hacer muchas preguntas sobre el tema electoral, salvo esa que usualmente nos ayuda a perfilar a las distintas, a los distintos segmentos de la sociedad. ¿A quién le gustaría, no? ¿A quién le gustaría? Claro. Sí. Pero el mes pasado preguntamos por quién votaría y quién le gustaría, y salieron prácticamente igual, o sea, idénticos. Respecto de eso, lo que vemos es que, bueno, primero, desde el año pasado hasta ahora, lo más probable es que tengamos un gobierno de derecha. Eso yo creo que todos los estudios muestran que hay una preferencia mayoritaria por candidaturas de derecha, y eso es como lo más probable. Si está cerrada la elección, yo creo que en términos de probabilidades, yo creo que es muy probable que llegue a un gobierno de derecha. Yo al momento de hoy, al día de hoy, yo veo que la candidatura de Jara tiene más un techo que un piso. Yo creo que eso se manifiesta en la encuesta. Ahora, lo que sí está sucediendo, y cuando uno lo analiza diacrónicamente en la serie de 5 o 6 entregas, lo que ve es que si bien, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Kast, es estable en el tiempo de más o menos 27, 30 puntos, internamente ha cambiado la composición de quienes lo están apoyando. Ya. Te pongo un ejemplo, los sectores D y E en los últimos 2 meses han bajado su preferencia por Kast significativamente. ¿Y a dónde se han ido? Se han ido principalmente a Kaiser y a Parisi, nos aparece a nosotros, no a Matei. Y eso yo creo que se llama el chavo préstamo, y yo creo que se llama esta incertidumbre respecto de los 6.000 millones y el recorte y los beneficios sociales. Entonces, eso uno ve, pero crece, por ejemplo, en los sectores no identificados. Por ejemplo, ha crecido en mujeres. Eso es súper interesante, que Jara, por ejemplo, se ha mantenido el apoyo en mujeres y no crece significativamente. Sin embargo,
CAS ha crecido. Yo creo que se debe al tema del empleo que tú tocabas en el segmento anterior y segundo al tema de la inseguridad, Claro. que las mujeres se sienten mucho más inseguras que los hombres y eso eventualmente podría estar explicando esos cambios internos dentro del apoyo. Alfredo. Profesor Fuentes. Alfredo. A ver, la encuesta es muy interesante y como en este tipo de encuestas siempre hay resultados paradójicos. Al mismo tiempo que se observa un pueblo lleno de temores, es un pueblo mayoritariamente feliz. En un rango del 59%, con una fuerte desigualdad a favor del ABC1, en donde la felicidad, el sentimiento de felicidad aumenta a un 67%, lo cual ya es una indicación más de desigualdad. Pero a mí dentro de las cosas que me llamaron más la atención, y me interesaría conocer tu opinión, es que, y esto tiene que ver con temores relativos, el 54% de las personas que contestan esta muestra tiene temor a un nuevo estallido social. El 53% de estas personas que respondieron a la encuesta temen que sea electo un presidente de extrema izquierda. Y solo un 43% de las personas que responden a esta encuesta temen que sea electo un presidente de extrema derecha. La diferencia es realmente relevante. Muy relevante. Lo cual ya nos habla y confirma lo que estás diciendo, de que el país, no quiero leer todo en clave de eje derecha-izquierda, porque todo no se lee en clave de derecha-izquierda, pero a lo menos en este componente el país está corrido a la derecha. Y desde ese punto de vista la elección se ve bien cuesta arriba para la candidata Jara. La pregunta es, ¿por qué? Y esto tiene que ver además con una constatación en la dirección de los vientos ideológicos en el mundo. ¿Por qué crees tú que en Chile las candidaturas de extrema derecha, que son completamente reales, hay dos, provocan mucho menos temor que lo que la muestra entiende por, vaya uno a saber qué es lo que tiene en la cabeza, por candidaturas de extrema izquierda? ¿Tiene que ver con un mal envejecimiento del estallido social, un mal envejecimiento de la primera convención, una transformación ideológica profunda del electorado, especialmente del electorado obligado que va a sufragar en esta elección? ¿Cómo explicas tú este tipo de diferencias? Sí, tú, Alfredo, y yo creo, estoy feliz de eso, estás combinando algunas encuestas y voy a tomar la encuesta de temores, que fue de mayo, y la encuesta de convivencia social, que es la que estás citando y que es del mes de agosto. Y ahí yo partiría por un elemento que es central y que yo creo que estamos todos de acuerdo, espero, en que en Chile todavía subsisten identidades políticas bastante marcadas. Hay más o menos 4 millones de electores que están votando por el progresismo, 5 millones y un poquito más que están votando derecha, y el extenso mundo de los 4 o 5 millones de electores que están indefinidos. No son de centro, son indecisos, que están desideologizados y despartidizados, ¿cierto? Y es ahí donde apuntan este segmento que está mucho más, con más temores, con más incertidumbre, más crítica al sistema político y a las élites, y tienen esa configuración. Son de sectores populares, C3 y DE, o sea, sectores medios, bajos y bajos en términos de perfil. Ahora, tu pregunta, ¿qué está gatillando el apoyo a estas derechas? Primero, yo creo que lo primero tiene que ver, obviamente, con el contexto del estallido social. O sea, yo creo que hay una reacción a al mal proceso del proceso constituyente, tanto uno como dos. Segundo, yo creo que el temor a ser víctima de delitos, el temor que es un temor no solamente a ser directamente víctima, sino que a sentirse atemorizado en un entorno social. Yo creo que ese es un elemento bien central que los lleva a apoyar candidaturas de derecha y particularmente de extrema derecha, pero también se debe
a las estrategias de las candidaturas. Yo creo que en ese sentido Kast ha hecho una estrategia muy inteligente para lograr capturar a ese segmento. No al segmento de izquierda, no necesariamente al segmento de izquierda, de derecha moderada, pero al segmento que siente estos temores a perder la pega, a tener, a no poder llegar a fin de mes. Son temores acumulados que nosotros llamamos temores vitales, ¿ya? ¿Qué ha hecho Kast respecto de eso? Una promesa simple y directa: orden. O sea, su palabra, su expresión, si tú tienes que resumir, su programa es el retorno al orden. Y eso le llama la atención a este segmento. Y lo otro que pasa es que en esta elección, a diferencia de la de 2021, se le perdió el miedo a Kast. O sea, cuando tú ves el apoyo de qué sectores lo están apoyando, en la derecha, aquellos que se identifican con la derecha, ha tendido a subir significativamente. En los últimos 5 meses ha crecido ese apoyo. Es decir, se genera una sensación de que él es parte del establishment y es más moderado que otro que es Kaiser. Yo creo que en eso ha ayudado mucho la candidatura de Kaiser a el fenómeno de moderar el discurso. De dejarlo en otro sitio. Daniel Mansoy. La tensión hoy día, si yo entiendo bien, pero pueden discrepar por supuesto, está entre Matei y Kast, ¿no? Porque Evelyn Matei tiene que recuperar puntos si es que quisiera llegar a la segunda vuelta, porque ahí se está jugando todo, como bien dijo Kast hace mucho tiempo, esto parece que en muchos sentidos es como una primaria de las derechas esta primera vuelta, ¿no? Lo está haciendo bien Evelyn Matei, porque cuando yo te escucho tu descripción de cómo se está comportando ese electorado, Evelyn Matei ha hecho una apuesta más bien hacia el centro, hacia la centroizquierda tradicional. Me hizo mucho sentido eso que dijiste, de que este mundo de indefinidos no es que esté en el centro, sería una mala lectura, ¿no? Y por tanto da la impresión de que Evelyn Matei está buscando los votos donde no están. ¿Estarías de acuerdo tú con algo así? ¿Cómo ves esa campaña hoy día? Porque me parece que ahí está la tensión y ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Logrará Evelyn Matei revertir ese tercer lugar y esa distancia que tiene con José Antonio Kast, que hoy día es significativa dentro de... A ver, primero yo creo que Matei, y esto ya es fuera de la encuesta, una opinión sobre, más como el análisis de la campaña. Informada, pues. Sí, no cualquier opinión. Primero, ha sido una campaña un poco errática, porque partió con un tema, y obviamente todo lo que pasó entre mayo, junio y hasta casi mediados de julio respecto de su equipo, el encontrar un tono adecuado, etcétera, le ha costado mucho. Es decir, no logró rápidamente identificar un tema y un foco de qué es lo que significaba. Cuando tú te preguntas qué es lo que quiere Kast, lo tienes claro. Orden, cambio radical, y tienes 2 o 3 mensajes. Cuando preguntas qué es lo que promete Matei, entra la duda. Segundo, es más abstracta, es más dirigida hacia las élites. Ella lo que dice son equipos y acuerdos. Y eso es un discurso a la élite, llamémoslo, es un discurso muy parecido a lo que Tobá hizo en la primaria. Entonces yo creo que hay un error en eso. Cuando uno ve los datos desagregados, y viendo datos de la encuesta desagregados por niveles de apoyo socioeconómico, en los sectores C3 y D y E, que son los populares, le va muy mal. Entonces, y en cambio acá que son le sectores va muy bien. Extraordinariamente masivos, o sea, hay obviamente, ahí votos. está el corazón de la elección, porque no está en el ABC1, que es pequeñito y que es políticamente identificado, está en el C3 y en el DE. Y es ahí donde no ha logrado. Yo creo que en algún minuto, cuando incorporó a Daza y trató de colocar el tema de fin a las listas de espera por cáncer en 100 primeros días, etcétera, ahí encontró un tono, ahí estaba la chispa, un hilo ahí. Pero ahí se mató, después vino un caso, no me acuerdo cuál, que mató ese relato y ahora lo está tratando de recuperar, pero ¿Y con crees mucha que tiene dificultad. espacio en las pocas semanas que quedan? A ver, siempre hay un espacio por distintas razones. Primero, obviamente hay un momento de lo que se llama agencia, que es la capacidad de los actores de intervenir el contexto. Eventualmente podría hacerlo, o sea, hay una posibilidad. La pregunta yo creo que depende de 2 factores. Primero, que Kast siga haciéndolo mal. ¿Por qué? Porque a mi juicio lo ha hecho mal
con el tema del Chavo Préstamo, con el tema de los 6.000 millones. Ha tenido una secuencia poco afortunada. Poco afortunada que le ha hecho, de hecho se empieza a mirar en las encuestas que baja, y que lo haga bien, muy bien Matei. Matei tiene muy poco tiempo, tiene 40 días. ¿Es posible? Sí, en el pasado ha sido posible, pero es una tarea ardua y tiene que ser muy estratégica de llegar a los sectores populares, y eso es lo que nos ha estado llegando. Claudio, ¿qué tan cierto es que la segunda vuelta es una elección completamente distinta a la primera vuelta? Y que por tanto se dice muchas veces los escenarios de segunda vuelta que se miden antes de la primera vuelta no son muy confiables. ¿Qué tanto marca esta primera la segunda y qué tanto es cierto que o ya queda muy marcada? Obviamente que son distintas porque no hay 8 candidaturas, son 2 posiciones polares, o sea, cambia el escenario electoral y se enfrentan dos actores solamente, y por eso hay una condición muy distinta. Ahora, estructuralmente, desde el punto de vista del voto, obviamente que si Jara, por ejemplo, obtiene una cifra más cercana al 30% que del 40%, las posibilidades de alcanzar al 50% van a ser muy bajas. Pero tiene que ir a buscar muchos votos que no tiene mucho dónde ir a sacar. Efectivamente, y ese es el punto. El punto con la encuesta, lo que estamos mostrando el ciclo completo, es que en el caso de Jara hay como un estancamiento en los distintos niveles socioeconómicos, como que no crece tanto, salvo en la última semana que ha crecido en los sectores populares un poco más. Por ejemplo, a mí me llama la atención jóvenes. Los jóvenes se están dividiendo entre Kast y Jara. En todas partes del mundo. Cosa Los que polos. Las no mujeres habíamos votando visto por Jara, en Chile. Así mujeres es. jóvenes por Jara y hombres jóvenes por Kast. Exacto. Sí, Entonces ahí hay un fenómeno elemento, mundial. que hace difícil el desafío que tú planteas de, oye, es una nueva elección, puede haber una rearticulación. Al día de hoy, si es que no cambian estrategias, yo creo que yo lo veo difícil. Si no se acerca al 40% Jara, uno podría decir que la elección está más o menos echada. Yo creo que es muy probable que gane la derecha, porque es muy probable que el conjunto del sector de Chile Vamos se vaya con Kast. ¿Y cuán Porque él profundo es familiar. cuán profundo es el viraje a la derecha? Por lo que venimos observando estos años, siempre se dijo que Chile era más bien un país de izquierda y que la derecha ganaba, digamos, con mucha dificultad. Y ahora parece haber un viraje. Pero ¿qué tan profundo es? Porque, por decirlo así, ¿qué tanto se lo podemos atribuir a la lógica pendular? Hoy día la derecha está en la oposición y cuando está en la oposición parece que ganar no es tan difícil. ¿O cuánto hay de real cambio sociológico en las coordenadas, en los ejes, en los temas que le interesan a los chilenos? ¿Cómo lo dirías tú? ¿Cómo lo describirías? Yo tiendo a pensar, yo tiendo a discrepar esto del péndulo de que todos Ok. los chilenos se van hacia la derecha y después todos los chilenos se van a la izquierda. Yo creo que no es así. Acá hay un elemento muy central que tiene que ver con el voto voluntario. En el mundo del voto voluntario participaban 7 millones de electores. Y tú lo ves desde el año 90 hasta el año 2021. Claro. Y veías consistentemente entre 3 millones 8 y 4 millones 8 de apoyo a la centroizquierda. Y veías un poco menor a la derecha, 3 millones y medio, que es lo que más o menos sacó Piñera en su última elección. Y por lo tanto, era la capacidad de sacar a la gente a votar gente lo fuera a que votar. explicaba la elección, con un gran segmento que no iba a votar. Entonces, y eso se mantuvo incluso hasta el rechazo. En el rechazo hubo 4.800.000 votos a favor de la nueva Constitución, y que fueron 200.000 votos más que Boric, que sacó 4.6 millones. O sea, voto la izquierda Y con- tradicional y con fue a voto. votar ese día y votó a Y prueba. no solamente la izquierda tradicional, porque 4 millones 8 no son de No es, izquierda. claro. No es de izquierda. O sea, es el progresismo, esta cultura más progresista, que más o menos llega en su máxima expresión a 4 millones 8. Eso es lo que más ha obtenido el progresismo en Es que Chile. fuerte el dato, porque quiere decir que ese día tuvo su techo, por decirlo así. Obvio, claro. Eso yo no sé por qué no lo leen así. O sea, es evidente que hay una cultura y hay otra cultura que es de derecha,
de centro derecha, etcétera, y que se expresa de hecho en la encuesta muy claramente. Después podemos hablar de las soluciones a los problemas de la desigualdad. Están todos de acuerdo que es injusto el sistema, pero en la solución, de nuevo, la gente se divide. Paula. Sí. La derecha y la izquierda. Entonces, eso del péndulo, en No es tan realidad, lo que pasó es que con el voto obligatorio se incluyeron estos segmentos que oscilan, que han oscilado, que fueron en contra de la primera convención, en contra de la segunda convención, pero son un segmento más volátil. líquido, más Más volátil, líquido. que está viendo las ofertas políticas que se le entregan. Claudio, leyendo todo este informe, uno ve como una idea muy nítida de la gente que es un país injusto en términos sociales, como decías tú, la promesa de la meritocracia no se cumple, que hay justicia de ricos y de pobres, que hay injusticias de todo tipo, ¿no? Como un país realmente en que la desigualdad es un problema muy mayoritario y muy sentido, incluida la desigualdad de género. Un 65% de las personas dice que a las mujeres les cuesta mucho más que a los hombres sacar adelante, digamos, sus trabajos, su vida, en fin. Sin embargo, eso en la campaña de hoy está ausente. Digamos, si pensamos en la campaña de 2021, la desigualdad era un tema, veníamos del estallido, habían propuestas en torno a la desigualdad en general, en torno a la desigualdad de género, pero hoy día esto que es tan sentido en tu encuesta no tiene ningún correlato ni en los programas, ni en los énfasis, o sea, ni siquiera se habla en los debates de esta materia. ¿Cómo se explica que algo tan importante en esta encuesta no esté en el debate público? Yo creo que el punto con las campañas electorales también depende de la habilidad de aquellos que definen las estrategias de campaña de colocar conversaciones sociales en circulación. Y esa capacidad en esta campaña yo no la veo. Veo campañas muy planas, centradas en la delincuencia y en el crecimiento económico, en esos dos ejes. Y fíjate tú que cuando sale el tema de los beneficios sociales, sale a partir de estos 6.000 millones, pero no sale de una estrategia de campaña. Es un error Claro. de campaña de Kast, digamos. Exacto, Claro. sale de ahí. Ahora, estoy Entonces, pensando que hay Janet un Jara sí problema. trató, Claudio, cuando habló de la cuna de mimbre, ¿no? Que fue un concepto que lanzó, ¿no? Ahí estaba hablando de esto, ¿no? Como, bueno, las personas tienen distintas vidas de acuerdo a dónde nacen, pero no prosperó ese relato, tampoco parece que le haya ido muy bien con él, ¿no? Claro, pero eso también requiere de una estrategia de cómo esa cuna de mimbre la traduces en propuestas concretas, porque aquí la gente está esperando concreta. El problema hoy día es que ninguna campaña hoy día te está diciendo, uno, listas de espera en la salud, tema sentidísimo en la gente. Cuando uno pregunta en la encuesta en el tema de la salud, las listas de espera. Alguien está proponiendo, esto es un tema que está pendiente desde Lagos, desde Bachelet, cuando Claro. era ministra de Salud, desde ahí. No hay propuestas imaginativas que te digan, ¿sabes qué? Yo te voy a resolver este problema. El tema cuidados, por ejemplo, que es central, aquí se habló antes también del tema, es central y crítico. Nosotros en una encuesta pasada hablamos del tema, la gente se siente agobiada con el tema del cuidado de niños y el cuidado de adultos mayores. Y es un problema que sobre todo mujeres la sienten. Entonces, no es solamente que de colocar el tema, sino Ya. que convertirlo en propuestas concretas. Por ejemplo, otro tema que creo que tú, Alfredo, te escuché hoy día en la mañana, lo colocaste de parte de Matei, que yo creo que efectivamente es muy interesante, vivienda. Vivienda es un tema sentidísimo, particularmente ¿por quién? Por los jóvenes. Pie cero. Entonces, Porque el acceso se le hizo. exacto, entonces, ¿dónde le hizo están, inviable. ¿dónde Inviable, están sí. las propuestas hoy día circulando respecto de ese tipo de temas? Yo creo que además tenemos nichos hoy día muy claramente marcados, mujeres, jóvenes, adultos mayores, etcétera, en los cuales tú tienes que identificar 3, 4 iniciativas y movilizarlas, y yo creo que eso no ha sido muy eficiente en ser movilizado. Oye, Claudio, te quiero hacer una pregunta por el rol que cumplen las primarias en Chile, cuando ahora ya estamos en un ecosistema de voto obligatorio.
Cuando estábamos en régimen de voto voluntario, tú como bien dices, votaban en las elecciones generales votaban entre 7,5 millones de personas. Así es. Y en una elección primaria votaban 2 millones, es decir, de la centroizquierda, por ejemplo. Sí. Eso significa que la persona que ganaba una primaria en donde votaban 2 millones tenía que crecer solamente 3 veces para Exacto. ganar una elección presidencial. Hoy día tienes que crecer, No, si votaron 2 veces. 1,4 Dos. o 2, claro. Dos. Hoy día tú tienes que crecer 10 veces. Si votaron 1,4 en la primaria y van a votar 13 millones en la elección presidencial, el desafío de crecimiento es gigantesco. Significa que las personas que están ganando las elecciones primarias quedan, que el famoso votante medio, que a años luz del votante medio Así es. general. ¿Tú no ves ahí que definitivamente las primarias fueron una mala idea? Yo creo que sí. O sea, para el nuevo escenario con voto obligatorio, ahora, primero yo siempre he estado en desacuerdo Yo con también. hacer primarias no vinculadas, no Claro, obligatorios para claro, todos. claro. O es para todos, pero es que aquí están de A la acuerdo con Argentina. obligatorio No, para pero a la todos, Argentina. como las PASO. claro, o es para todos o es para nadie. O Uruguay creo que también tiene así, en el sentido de que tú obligas, porque si no se transforma en un juego de cálculo estratégico brutal, que puede desfavorecer mucho. Y el otro problema que tiene es que el universo de electores es muy grande y por lo tanto el esfuerzo que tiene que hacer después Oye, pero es muy curioso eso porque cuando, o sea, las derechas quisieron hacer una primaria, ¿se acuerdan? Una primaria media rara, Y la- subida, y la porque, achuntaron, porque no estaban muy sabían. asustados respecto de que la primaria de la izquierda iba a darle mucha O visibilidad. sea, una parte de la ¿Ah? derecha. Una parte Una parte de la derecha, tienes toda la razón, efectivamente. Y claro, durante algunas semanas la centroizquierda y la izquierda tuvieron visibilidad. Los días que siguieron al triunfo de Janet Jara parecía espuma, digamos, subía. La gente de derecha, de hecho, estaba aterrada, digamos. Exacto. Pero después como que, por lo que dice Alfredo, supongo, no eso no dio mucho, no dio nada, digamos. no da mucho. Políticamente fue muy poco operativo, ¿no? Exactamente. Yo creo que no es una buena idea tener, sobre todo cuando tienes además la discusión. O sea, hay un problema de diseño institucional terrible en Chile. No hemos discutido los 4 años con elección intermedia, por ejemplo, que también es terrible a mi sistema juicio. político, que la elección parlamentaria sea con la segunda vuelta presidencial, si la idea Exacto, están ahí, ¿no? Todo eso. O sea, La idea están están. las ideas, pero yo creo que el diseño tenemos un problema ¿Claudio? mayúsculo porque eso va deslegitimando el sistema democrático. Se nos va acabando el tiempo. Solo una reflexión final, tomando lo del comienzo que le contestabas a Paula respecto de lo que te llamó la atención y cómo habla de una sensación de injusticia, específicamente también respecto de la justicia. ¿A qué nos expone como país esta sensación permanente de injusticia? Esta sensación de que este es el último refugio de la democracia, la justicia se supone, y eso encuentran que no está funcionando y que hay mucha desigualdad. ¿A qué nos expone como sociedad, como amenaza para la democracia? Tu pregunta es súper relevante. Preguntamos de las instituciones públicas y hicimos una lista de instituciones donde usted perciba que hay mayor abuso. Y pensábamos que era el municipio, el gobierno, el Congreso. En primer lugar, tribunales de justicia. Nosotros dijimos, chuta, aquí hay un problema mayúsculo que yo creo que atiende cuando la gente percibe que no hay igualdad ante la ley. Yo creo que el caso Hermosilla explica mucho de esto en términos del abuso de poder, de las influencias para lograr resultados en el sistema de justicia. Cuando tú tienes esta sensación de que no hay igualdad ante la ley, la solución de la gente, bueno, fue el estallido en un minuto, pero ahora es cada uno hace su ley, en el fondo. Y por eso empezamos a ver, no sé si ustedes han estado en el metro, el salto de torniquete, el desprecio a la igualdad ante la ley. O sea, si a otro la no ley. cumple, ¿por qué voy a cumplir yo? Exactamente. Si otro no paga los impuestos, ¿por qué voy a pagar los míos? La sensación de que se está abusando, de que todos lo hacen y por lo tanto yo lo hago, va erosionando al sistema de justicia, porque la justicia no es solamente un tribunal, es sentir que el trato que a mí me otorgan es equivalente al que a ti te van a otorgar. Y eso no está hoy día instalado en la sociedad y eso es muy problemático al sistema democrático. Claudio Fuentes, un gusto, un honor tenerte aquí en la mesa de Tolerancia Muchas Cero. gracias. Muy Muchas gracias, buenas Claudia. noches. Buenas noches. Hacemos una pausa al regreso, los minutos de confianza y más de Tolerancia Cero.